Buenas tardes, hermanos. Las intenciones para esta Eucaristía son las siguientes. En acción de gracias por los 81 años de Griselda Díaz, por los 48 años de matrimonio de Fran y Gilma Santos, por el matrimonio de José y Rosario. Petición a la Sagrada Familia por un matrimonio en crisis, por la salud de Sofía, por el eterno descanso de Fanny Guadalupe Márquez de Gracia, Fanny Margarita Salerno de Márquez, Julia Esther Ponce Enamuno de Barría, Néstor Adilio Cedeño Vergara, 10 meses, Alberto García de Paredes, aniversario, Emilio Somoza Valdés en memoria, Rosa Martino Cruzcomagno, Elena René Puertas, Bielka Ríos de Chevalier, primer mes, Aura María Orozco, Elvira Julie del Valle de Valdés, tercer día, Nuri Peña Herrera de Simac, primer aniversario, Bielka Aracelis Domínguez, tercer mes, Jairo Josué Villarreal Arnold, Eduardo Vallarino Arjona, Diana y Casa de López, Stephanie del Carmen Vargas Hernández, Edwin Carrizo Bosques, octavo mes, Vicenta Reyes Pérez, Juan Francisco Kiner, sexto mes, Ana Teostite Pérez Angarita, Norma Leticia Franco de Díaz, Jorge, Tito, Ida y Pablo Abad, Custodia Rodríguez Gamboa, Roberto Durbelin Medina Pereira, Álvaro Herrera, Nori Maide Castillo Ortega, Elizabeth Fittipaldi de Veiga, Rigoberto Zambrano, segundo mes, Joaquín Yao, Mario J. de Ovaldía Miranda, 23 aniversario, Pastora Romero Valle, séptimo mes, Edelina de Dueñas, Gloria Esther Yao de Cisnero, Víctor Lescure, cuarto aniversario, José Dala Zamora Calvo, octavo mes, Zenaida Ibarra aniversario y Berta de Guevara, 11 aniversario.
De pie, hermanos, y cantando recibamos a quien preside esta Eucaristía. Aclamemos al Señor con alegría, habitante de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitante de toda la tierra. Entrad en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Entrad en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Aclamemos al Señor con alegría, habitante de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitante de toda la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos santos misterios, pidamos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos y hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros gracias a los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia,
se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. 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 No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminar sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades
al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Cuando lo encontraron en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios? Respondió Jesús: el trabajo que Dios quiere consiste en que crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Recuerden que seguimos celebrando la cincuentena pascual, que es un tiempo solemne, el más solemne del año, porque celebramos el centro de nuestra fe, la causa de esa misma fe, porque Cristo resucitó, nosotros creemos. O sea, Jesucristo no ha resucitado porque creamos en Él, o sea, no somos nosotros los que lo resucitamos, sino que Él resucita y del hecho de su resurrección nace nuestra fe, nuestra adhesión a Él. Es el fundamento de nuestro camino cristiano. Bueno, pues también tengo que decirles que si se han fijado, en estos 50 días, todos los días, fuera de los domingos, que hay alguna excepción, leemos siempre el Evangelio de San Juan y en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque de la resurrección del Señor y el envío del Espíritu Santo nace la comunidad de la Iglesia. Y la Iglesia no es una comunidad que se queda viéndose el ombligo, que viva para sí misma, para estar, ¿verdad?, muy contentita consigo mismo, sino que nace para ser enviada, ¿verdad? Por eso el Señor a los 12 que escogió como fundamento para esta nueva comunidad, no los llama simplemente discípulos como otros 70 y pico que tenía, ¿verdad? Sino que los llama apóstoles, que significa los que yo mando, los que yo envío, a los que les doy una misión. ¿Ven? El verbo, por decirlo al sonsonete, ¿verdad? Para que, pues, asociemos, pues sería apostolar, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos un verbo que hacía conforme suena, así como el sustantivo ha pasado al castellano, pues el verbo no, pero se sonaría así:
Dios apostoló a 12 discípulos, o sea, Dios los envió. ¿Ven? Y la iglesia por eso es apostólica, enviada. ¿Para qué? Para realizar lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque el envío que hace Jesús es este: como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. ¿A hacer qué? Lo que yo he hecho. Por eso el Señor asoció íntimamente a los apóstoles y los distingue entre todos los discípulos y lleva una vida plenamente en comunión con ellos, ¿verdad? Yo los he elegido para que estén conmigo y para enviarlos después. ¿Ven? Es una comunidad, o sea, viven en común, hacen como ayer el texto de los 2 de Maús, ¿verdad? Nos hacen recordar, y los hechos de los apóstoles lo destacan, que los que Jesús escogía, los escogía para que hicieran el mismo camino que hacía Él. Ser itinerante con Jesús. Jesús era un misionero itinerante, o sea, que iba haciendo camino. San Lucas describe toda la vida de Jesús como una peregrinación de Galilea a Jerusalén. Y después San Lucas, que así describe el camino de Jesús, describe en los hechos de los apóstoles la vida de la iglesia primitiva como un camino de Jerusalén al centro del mundo y en todas las direcciones, ¿verdad? Como diciéndonos, lo que el Señor les encomendó a los apóstoles, ellos lo hicieron, ¿verdad? Vayan por todo el mundo. Buscaron llegar a Roma. Y no solamente a Roma, sino hasta los confines del mundo. Ven, en los tiempos de Jesús, este continente no entraba en los mapamundi, no había comunicación, ¿verdad? No que no existiera, o que lo crearan o que lo descubrieron los españoles, porque no. Lo que ellos fue encontrar esto que ya estaba, ¿verdad? Y la gente que había aquí, entrar en relación con ellos. Bueno, ven, y vienen a evangelizar precisamente, ¿verdad? Nosotros tuvimos la suerte de que el proyecto de Isabel la Católica no era conquistar tierras, sino evangelizar, ¿verdad? Cumpliendo ese mandamiento que el Señor les dejó a los apóstoles. Vayan. Cuando entonces ella ve la oportunidad que le presenta Cristóbal Colón, ella no piensa tanto en las riquezas que hay aquí o en hacer un imperio. Ella lo que quiere es llevar el evangelio a todo el mundo. Ven, por eso es una injusticia, por hablar de alguna manera, que Isabel la Católica no sea santa, ¿verdad? Porque esa fue la orientación de su vida. Y ella cumplió plenamente, ella que fue una estadista, humanamente hablando, la mujer que ha realizado de la manera más cabal el papel de una estadista, de una mujer con visión. Y digo, al mismo tiempo fue una cristiana cabal, ¿verdad? Y cuando otra cosa lo que hicieran los que venían aquí, ¿verdad? Pero lo que ella mandó hacer y la constitución que dejó sobre esto y la empresa que aquí se realizó, ella le puso la impronta evangelizadora. Ven,
Este continente hoy representa prácticamente la mitad de toda la iglesia, porque ella obedeció ese mandato de Jesús, ¿verdad? Lo tenía ya bien impreso en su corazón y bueno, cada vez se está impulsando más esa causa de que ella sea canonizada y ojalá lo pudiéramos ver, pero si no lo vemos, la cosa es que algún día se reconozca, podríamos decir por justicia, que tampoco es que a ningún santo haya que canonizarlo como que fuera una obligación de, sino que es una gracia de Dios, ¿verdad? Pero ojalá llegue el momento en que nosotros podamos ver engrandecida la obra evangelizadora de Isabel la Católica, cosa que no estaba en el planteamiento de su marido. Su marido era otra cosa, aunque él reconocía eso, ¿verdad? Cuando muere, el rey manda un mensaje al reino y destaca precisamente eso, la santidad de su esposa y el celo apostólico que la embargaba. Bueno, eso a propósito del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que San Lucas escribe lo que se llama el Evangelio del Espíritu o el Evangelio de la Iglesia. Describe ahí lo que hacen los apóstoles viviendo del impulso que Jesús resucitado con el misterio de su pasión y muerte da a ellos, ¿verdad? Con los cuales Él ha constituido la iglesia, que no es simplemente una organización, sino que es Cristo mismo a la cabeza y haciendo su obra por medio de los que ellos envía, de los que Él envía. Por eso lo llamamos cuerpo místico de Cristo, ¿no? Porque el Señor nunca deja su obra, Él la está realizando. Y por eso estamos meditando ahora el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde el Señor, donde San Juan nos relata a partir de la multiplicación de los panes el alimento que Dios da a su pueblo, ¿verdad? Que es quien el alimento que Dios da a su pueblo no es algo, sino es alguien. Ven, y es lo que destaca hoy precisamente el Evangelio de este día, que después de haber hecho el Señor la multiplicación de los panes para saciar el hambre de aquella gente que no había tomado la precaución de llevar suficientes provisiones para ir a estar con el Señor, pues Él no es tan duro de corazón que diga, bueno, pues váyanse a su casa. Pero si es que hemos pasado todo el día sin comer, y Jesús siente eso, ¿verdad? Y entonces, pues hace aquel signo, donde ya comienza lo que el Señor nos va a enseñar, ¿verdad? Porque el Señor mira que aquella muchedumbre le ha buscado por el hambre que sienten de la palabra de Dios, ¿verdad? Reconocen que en Jesús hay un profeta. Cuando el Señor hace la multiplicación de los panes, la conclusión que saca la gente es: este es el profeta que tenía que venir, ¿verdad? O sea, y el profeta no es el que hace milagros, sino el profeta sobre todo es el que habla en el nombre de Dios. ¿Ven? Y Jesús llegará a decir: sí, yo soy profeta y más que profeta, ¿verdad? Porque no, el profeta habla en nombre de Dios, Jesucristo habla en nombre propio, con autoridad que sale de Él. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Ven? Entonces,
desde que comienza el discurso de el pan de vida, que así se llama lo que vamos a estar considerando estos días, toda esta semana, porque es un capítulo largo. El motivo de este signo, de este milagro, si ustedes quieren, San Juan lo llama signo, es precisamente que el Señor, podríamos así decir, agradece a aquella muchedumbre que tengan hambre de la palabra de Dios, y hambreando la palabra de Dios acuden a Él, porque nadie ha hablado como este hombre, ¿verdad? Decían los soldados que mandaron las autoridades para apresar a Jesús. ¿Cómo le vamos a echar mano a este Señor si nadie ha hablado como Él? ¿Y por qué era tan cautivadora su palabra? Porque Él mismo es no solo lo que dice, sino lo que Él es la palabra de Dios encarnada. En otros tiempos nos habló Dios por medio de los profetas. Ahora, en este tiempo que es el definitivo, nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Ven? Por eso la Biblia no es un libro. Nosotros no creemos en un libro. La Biblia es muy sagrada para nosotros porque contiene la revelación, la palabra de Dios. Pero nosotros no creemos en un libro, sino en la persona que está manifestada en este libro. Lo que nos manifiesta es a Jesucristo, ¿verdad? Como palabra de Dios. Y nosotros cuando besamos el Evangelio, no es porque como que adoramos un libro, sino porque nos ha hablado el mismo Jesús. Decimos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al final del Evangelio decimos, palabra del Señor, y decimos, gloria a ti, Señor Jesús. Ven. Y entonces hoy Jesús dice, ustedes me andaban buscando. ¿Para qué? Para que les dé otra vez de comer porque les gustó mucho. Es que yo no busco eso, o sea, yo no vengo a que ustedes ya no trabajen porque la van a llevar suave, yo cada vez que lo necesitan, ¿verdad? Ese no es el sentido del signo que el Señor ha hecho. El sentido de ese signo es que buscando la palabra de Dios, ciertamente el Señor mueve nuestro corazón y nuestras fuerzas y nos da luces para hacer el trabajo de cada día. Pero hay un trabajo que ya ustedes han emprendido y que no deben torcer. Ese trabajo es buscar el pan que da la vida eterna. Y yo es lo que les digo es eso. Sí, trabajen para el pan de cada día, pero busquen sobre todo el pan que sacia y da la vida eterna. ¿Y cuál es ese trabajo que tenemos que hacer para tener el pan de la vida? Creer en mí. Ven, crean en Dios y en el que Él ha enviado. Ven, ese es el trabajo que nos pide Dios, y a ese trabajo no dejará de pagar Dios. ¿Con qué? Con el pan que da la vida eterna. ¿Y qué es ese pan que da la vida eterna? No es qué, sino quién, porque el pan que Dios les dará es mi carne para la vida del mundo. O sea, soy yo que ustedes necesitan comer para tener vida eterna. A Dios Padre omnipotente en el amor que nutre a todo ser vivo, elevemos nuestra oración. Digamos, aumenta en nosotros, Señor, el deseo de ti. Aumenta en nosotros, Señor, el deseo de ti. Por la Iglesia,
para que no se canse nunca de buscar a Jesús, sino que permanezca en un camino continuo de conversión y seguimiento y encuentre siempre en Él el alimento que da la vida eterna. Oremos. Aumenta en nosotros, Señor, el deseo de ti. Por el Papa León XIV, los obispos, los sacerdotes y los religiosos, para que, a través de la predicación, hagan resonar con fuerza la invitación a ir más allá de las apariencias y encontrar el verdadero significado de los acontecimientos para comprender la obra de Dios en la historia de los hombres. Oremos. Aumenta en nosotros, Señor, el deseo de ti. Por los gobernantes de las naciones y los organismos internacionales como la FAO, para que se comprometan por todos los medios a combatir y resolver el hambre en el mundo. Oremos. Aumenta en nosotros, Señor, el deseo de ti. Por todos aquellos que sufren por enfermedades físicas, espirituales y mentales, para que encuentren en la Eucaristía el consuelo y la fuerza necesaria para no caer en la desesperación. Oremos. Aumenta en nosotros, Señor, el deseo de ti. Te bendecimos, Señor, porque nos has dado a Jesús, que cada día se hace pan por nosotros y para nosotros. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para nuestro bien de todos. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, especialmente en este tiempo de la Pascua, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino que nos lleva a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor,
Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino, y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey, bendito es nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Confiamos tu muerte, tu resurrección, ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando esta Santa Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro Obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, particularmente a todos aquellos fieles difuntos que hemos encomendado al inicio de esta celebración,
y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Para la distribución de la comunión, organizar 2 filas al centro. Los pasillos intermedios son para retornar a sus asientos. Se les recuerda que la Sagrada Comunión debe ser consumida frente al ministro. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Oh gran prodigio de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Pidámosle al Señor que por este alimento de vida eterna que nos da el Señor, crezca en nosotros la fe, o sea, purifique nuestra fe para que busquemos, al vivir nuestra vida cristiana, al orar, al formarnos en nuestra fe, que verdaderamente se purifique esa fe para que no busquemos solo las cosas que nos da Dios, sino a Dios mismo, para que no busquemos solo los favores del Señor, sino al Señor de los favores, que es Jesucristo, el pan que da la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tu brazo
guíame en mi caminar. Quiero que me eduque, que me enseñe a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.